Bueno, hermanos, nuevamente darles la bienvenida hoy a este primer domingo del 2026, que nos da la oportunidad el Señor de estar aquí en la congregación de Manuel. Qué bendición el Señor nos da estar aquí juntos en coinonía y entendiendo que debemos de venir aquí para tener esa comunión de hermanos, compartir de su palabra, compartir de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Sé que hay varios hermanos que hoy no pudieron venir, también oramos por ellos ahora. Sabemos que andan tal vez trabajando o andan en alguna gira o un paseo, pero también oramos por ellos y que este video pueda verlo, ¿verdad?, más adelante. O cualquier otra de las personas que les podamos recomendar esta grabación de, de este servicio del día de hoy, esta palabra hermosa que el Señor trae a nosotros. Así que les pido que vayamos a 1 Samuel y vamos a ir al capítulo 17, uno de los capítulos más famosos de 1 Samuel, ¿verdad? Más famosos digo porque se enseña en la escuelita bíblica, se enseña en las películas, se enseña, todo cristiano debe conocer muy bien este capítulo 17, ¿verdad? Y es el capítulo donde vemos esa batalla famosa de David contra Goliat. Uno de los capítulos donde muchas enseñanzas nos da el Señor a través de su palabra y que podemos encontrar miles de prédicas basadas en este capítulo. Hoy vamos a estar entonces en 1 Samuel capítulo 17 y vamos a ir, hermanos, y vamos a leer una porción de este capítulo que es del versículo 38 al versículo 40. Así que les pido que me acompañen y vamos a ir ahí a capítulo 17, 1 Samuel, del 38 al 40. Amén. Y dice la palabra del Señor. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, esta mañana, de darnos la oportunidad de venir y poder compartir, Señor, de tu palabra, Señor, de venir y poder aprender a través de ella, Señor, como siempre haces con nosotros, Señor, que nos alimentas, que nos guías, que nos fortaleces a través de tu palabra, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, que hoy tomes el corazón de todos los que estamos aquí, Señor, y nos hables a través de ella, Señor. Que uses a este siervo inútil para hablar de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, Señor, de mi mente, de mis pensamientos, Señor, todo lo que tú quieras para mí, Señor, y para mis hermanos, para que podamos seguir, Señor, creciendo en espíritu y verdad, honrándote en todo, Señor, y entendiendo todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, todo lo que nos das, todo lo que nos quitas, Señor, todo lo que tienes para este nuevo año que empieza, Señor, para cada uno de tus hijos. Gracias te damos y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, si se pueden tomar asiento y vamos a compartir de este mensaje. Son las 11:30, así que tenemos hora y media para la prédica, ¿verdad? No hay problema. Pues vamos a almorzar, ¿no? Bueno, hermanos, hoy la prédica, la palabra del Señor, el Señor me puso en el corazón que se iba a llamar instrumentos débiles. Instrumentos débiles. ¿Y por qué instrumentos débiles? Bueno, porque aquí acabamos de leer esta porción de la palabra y si nos vamos
al contexto de este texto que acabamos de leer, podemos entender, y los que conocemos, como les dije al principio, es la historia famosa de David y la lucha contra Goliat, ¿verdad? Entonces, en este contexto podemos ver muchas cosas. Vemos a David, que era un simple joven, que era pastor de ovejas, ¿verdad? No había nunca entrenado en el ejército, como sus hermanos mayores que sí estaban en el ejército y ya servían al rey Saúl. La palabra nos cuenta que ya ellos eran parte del ejército. Y David no, David era un pastor. Ya había sido ungido por el Señor, pero él seguía ya con su padre eh, como pastor. Lo más que David se había acercado al rey era porque, si lo vemos en el capítulo 16, el Señor permitió que Saúl hallara gracia en David y lo mandó a llamar para que tocara el arpa y quitara ese espíritu maligno que tenía el rey Saúl, si se acuerdan, ¿verdad? Entonces David le tocaba el arpa. Pero ya después, para el tiempo de la guerra, para esta guerra que vemos aquí en el capítulo 17, que es contra los filisteos nuevamente, David se vuelve a la casa de su padre a seguir pastoreando las ovejas, ¿verdad? Porque él no era parte del ejército. Él ayudaba al rey en su casa, en su castillo, ¿verdad? En sus aposentos. Pero cuando era la guerra, David no estaba ahí. Pero en este momento vemos que David, el papá de David, lo manda a dejarle alimento a sus hermanos y a mandarle una ofrenda al rey para esta guerra. Entonces David, siendo pastor y obediente a su padre, va y le lleva sus alimentos que el padre le manda, y llega a la guerra y se da cuenta que todos están muertos de miedo. ¿Verdad? Todos están temerosos porque al frente de ellos estaban los filisteos, pero no por miedo a los filisteos, porque ellos ya habían peleado varias batallas los israelitas, ¿verdad? Sino que el miedo era ver esos gigantes que están ahí, los Rafá, o este, hay varias nombres que se le da a estos gigantes, ¿verdad? Eh, Descendientes supuestamente de, de hombres muy poderosos, otros hablan de que era una mezcla de ¿cómo se llama? De ángeles caídos con humanos, y bueno, hay un montón de teorías que hablan, ¿verdad? De diferentes libros agnósticos, pero la palabra nos enseña que eran gigantes, eran hombres muy poderosos, eran hombres muy grandes, que medían, dice la palabra, que medían más o menos casi 3 metros de altura, ¿verdad? Estamos hablando, imagínense, más o menos como así, unos 3 metros de altura medían estos hombres, ¿verdad? Y les tenían que hacer armaduras especiales, porque eran muy grandes, espadas muy grandes, pesadas, eh, y sus escudos, sus cascos, todo era especial para estos gigantes. Entonces, imagínense lo que es estar ahí en el ejército de Israel y ver al frente semejantes gigantes que lo agarran a uno y lo despedazan, ¿verdad? Es como que yo me ponga a pelear con un niño como de 5 años. Imagínense. ¿Quién cree que va a ganar, verdad? ¿Un hombre como yo de 40 años o un niño de 5 años, ¿verdad? Algo así era pelear contra un gigante de esos. Y uno de esos, o el campeón de ellos, ¿verdad? El más fuerte, o el mayor, o el más destacado, ¿verdad? Era Goliat. Y Goliat, al frente, retaba y retaba a los israelitas que pelearan contra ellos y se les dio 40 días. 40 días para que ellos mandaran a su campeón, al que iba a pelear con él, y el que ganaba iba a ser sirviente del otro. Si ganaba Goliat, entonces los israelitas tenían que ser sirvientes de los filisteos. Y si ganaban los filisteos, entonces los filisteos iban a ser sirvientes de los israelitas. Esa es la condición que ponía Goliat, ¿verdad? Entonces imagínense el mismo rey Saúl, que dice la palabra que el rey Saúl era el más alto de todos los israelitas, era un hombre muy alto, fuerte, ¿verdad? Estaba con miedo. Todos tenían miedo, todos estaban temerosos, porque tenían casi que la batalla perdida, ¿verdad? Pero el Señor nos demuestra que esto no se trata de cuerpo ni de fuerza humana, sino se trata de Dios. Todo se trata de Dios. Por más problemas en las que podemos estar viviendo nosotros, por más situación difícil que se nos presente en la vida, no importa el tamaño de la situación, no importa el tamaño del problema,
de la deuda, ¿verdad? Si nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, el Señor es poderoso gigante, ¿verdad? Como cantábamos ahora en la canción, ¿quién puede contra nosotros si tenemos al Señor, verdad? Si tenemos al Señor, más bien los enemigos van a huir. Y eso es lo que pasa con este pueblo de filisteos. Cuando vieron al poder del Señor, ¿qué fue lo que hicieron? Huyeron. Es más, incluso huyeron hasta los gigantes. Y eso es lo que vamos a desarrollar un poquito esta mañana. Vemos aquí que primeramente David llega y aunque no crean en él, sus hermanos, más, la palabra nos enseña que su hermano, el mayor, hasta lo hacía como un lado, ¿verdad? En los versículos antes se puede ver donde el hermano dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Verdad? ¿A qué viniste? Porque no creían en él, ¿verdad? Más que él era un hijo fuera del matrimonio, ¿verdad? Era un hijo no de la primera esposa, de su padre. Entonces sus hermanos no lo querían, especialmente Eliab, que era el mayor, estaba en el ejército, no lo quería. O no es que no lo quería, sino como que no le caía muy bien David, ¿verdad? Y todos estos hermanos que lo hacían a un lado, no creían en él. Y cuando llegan del rey, el rey le dice, pero palabras mías para que cortarse un poquito diciendo, es que este hombre con el que vas a pelear es un hombre grande, acostumbrado a la guerra, a pelear y ¿me entiendes? Y este es un jovencito que es pastor de ovejas. ¿Cómo te vas a...? No, es que yo he peleado con osos y he peleado con leones y crea en mí. Y el Señor me libró de ese oso, de ese león. Y Él me va a librar de este incircunciso, de este filisteo. Entonces, ¿qué hace Saúl? Bueno, está bien, pero venga, le voy a poner mi armadura por lo menos, para que vaya protegido por lo menos un poco, ¿verdad? Y dice la palabra que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Y yo me imagino a David, un jovencito ahí con un semejante cascón ahí, que se iba de medio lado, ¿verdad? Lo pesado que tenía esa armadura de semejante Saúl, que era grandísimo, ¿verdad? Y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Imagina, David nunca había tenido una espada. Él lo que andaba era su callado para las ovejas y con qué las protegía, con su onda, ¿verdad? Esas eran sus herramientas, esa era su armadura. Y le ponen una espada y dice, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. Es decir, ya me imagino a David ahí arrastrando toda esa armadura grandísima y esa espada. Yo no puedo andar con esto, dice la palabra, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y David se quitó todo mejor, como diciendo, yo voy con lo mío, con la ropa de pastor, contra ese gigante, contra ese filisteo. Y las puso dice, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, es decir, se va para el arroyo, se va para un arroyo cerca de donde está la batalla y empezó a buscar 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, las piedritas, en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Esa fue la armadura de David. ¿Qué armadura? Totalmente diferente a la armadura que le estaba poniendo Saúl y a la armadura que tenía Goliat, porque también la palabra nos enseña que Goliat tenía una armadura muy poderosa, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vamos a enfocarnos primeramente en esas 5 piedras lisas. 5 piedras lisas. Los que hemos ido a los ríos, ¿quiénes aquí han ido a los ríos? Sí, ¿verdad? Las piedras de los ríos son muy diferentes a las piedras de otros lados, ¿verdad? Porque el agua las va moldeando, ¿verdad? Las va gastando y las va haciendo lisas. Y usted llega y se para mal y en eso que se cayó, ¿verdad? Y una vez como un jabón, más si están metidas entre el agua, ¿verdad? Esas piedras lisas, ¿verdad? Entonces, son piedras muy diferentes. Cuando uno hace, cuando trabaja uno en construcción, bueno, Sander, que está ahí, que es el experto aquí, ¿verdad? Cuando uno hace drenajes y esas cosas, le piden a uno piedras del río, ¿verdad? Piedra lisa, ¿verdad? Porque no es como la otra piedra que se le va a ir pegando todo, sino que esa más bien sirve para drenajes y todo. Son piedras muy diferentes. Entonces vemos aquí que David se fue al arroyo y buscó 5 piedras lisas. No, no llegó, uy, qué pereza ir hasta allá abajo. No, no, voy aquí a agarrar las piedras que me encuentro en el camino. No, él fue a buscar 5 piedras diferentes.
lisas del arroyo, especiales. ¿Quiénes aquí alguna vez han tenido una resortera? ¿Usted, Mau, ha tenido una resortera alguna vez? ¿Ah? ¿Usted para agarrar una resortera? ¿Usted ha tenido una resortera, Marita? ¿Ok? Para tener una resortera uno tiene que utilizar piedras especiales, porque si no, se dan los dedos, ¿verdad? O la piedra agarra por otro lado. Siempre uno busca una piedra redondita, ¿verdad? Para que sirva para la resortera, ¿verdad? Y tirar al blanco. No matar animalitos, ¿verdad? Eso no se hace. Yo, Marita, no me haga eso, ¿verdad? Entonces, él fue y buscó esas piedras especiales, esas piedras lisas del arroyo. ¿Para qué? Para ir a atacar gigantes. Dice la palabra que escogió ¿cuántas piedras, Mau? Cinco, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a ver un poco sobre esas cinco piedras lisas. Hay varias posiciones de diferentes hermanos, diferentes teólogos, y dice que algunos suponen que David tomó cinco piedras lisas porque él estaba simplemente como, como indeciso, no indeciso, perdón, sino que más bien él estaba como, como con miedo que fallara la primera piedra. Entonces mejor me llevo cinco, ¿verdad? Yo soy uno que, si le quiero tirar al blanco para no darle al animalito, ¿verdad que no daría? Animalitos no. Entonces, cuando uno le va a dar el tiro al blanco, tal vez dice, bueno, fallo una, pero me llevo otras. Entonces se lleva varias, no se lleva una, ¿verdad? Entonces unos dicen que por eso David llevó cinco piedras, porque si fallo una, tengo la otra. Eso dicen algunos. Otros tienen otra posición. Dicen que simplemente es porque él era prudente y sabía que si le daba uno y se le venían los otros, tenía que tener más piedras para defenderse. Prudencia, ¿verdad? Que él por la prudencia llevó cinco piedras, no solo una. Eso dicen algunos. Por si después de que matara a Goliat, se le venían encima los filisteos. Entonces, para poder defenderse. Algunos también han sugerido que David eligió cinco piedras lisas porque Goliat tenía cuatro hermanos más, otros cuatro gigantes. Si ustedes ahí lo pueden apuntar en 2 de Samuel 21, capítulo 21, del 15 al 22, ustedes pueden ir viendo esos otros gigantes, otros hermanos, esos otros cuatro gigantes, ¿verdad? Que la palabra nos enseña. Sin embargo, David en esa historia no dice que él conocía a los hermanos de Goliat, ¿verdad? Entonces tampoco podríamos decir que esa es la teoría, pero algunos dicen, sí, es que Goliat tenía cuatro hermanos, eran cinco gigantes, y David, claro, dos, tres, cuatro, cinco gigantes, me llevo cinco piedras, ¿verdad? Y entonces lo doy a Goliat y después lo doy a los otros. Pero los otros, igual que todos los filisteos, donde vieron que David mató a Goliat, huyeron y todos los gigantes huyeron y se mataron al más fuerte, los otros gigantes huyeron también. Pero después en 2 de Samuel, capítulo 21, se ve donde David, ¿verdad? Ya grande, y sus otros siervos que están con él matan a estos gigantes. Entonces, esa es otra propuesta que dicen algunos teólogos, ¿verdad? Yo me voy más por la fe y la confianza de David. Las piedras para mí, y lo que he ido estudiando, para mí simbolizan más una fe de David inquebrantable, de que hay que tener esa confianza en Dios y que yo voy a hacer las cosas siempre confiando en que es Dios, no son las piedras. No es porque llevo cinco, porque llevo una, ¿verdad? Porque soy muy fuerte, no, sino porque tengo a Dios. Y David escoge las cinco piedras porque así el Señor lo puso en su corazón. Lleve cinco. ¿Para qué? No sé. Me decía ahora Marco, yo puse unas láminas de zinc aquí y las de plástico las puse después. ¿Pero para qué? No sé. No sé para qué las puse. Dice, sí, él nada más fue obediente. El Señor le puso en el corazón que pusiera láminas de zinc. Se vino, se empezaron a quemar los apartamentos y el fuego no pasó a su casa. Y él ahora dice, wow, no pasó el fuego a mi casa. ¿Por qué puse las láminas de zinc? No sé. No sé, pero él fue obediente. Muchas veces nosotros no sabemos por qué, pero el Señor nos dice, haga esto, y yo lo hago. Pues no sé para qué, pero yo lo hago. Y si el Señor le puso a David, escoja cinco, David escogió cinco, listo, se acabó. Póngale lo que usted quiera, quítele lo que usted quiera. Pero David fue obediente, que esa es la diferencia. Él obedeció y él llevó las cinco piedras. ¿Que solo usó una? No importa. Yo uso las que el Señor me diga que tenga que usar.
y hago lo que el Señor me diga que tengan que hacer, pero yo tengo que obedecer al Señor. Y para mí yo lo veo más como la fe y la confianza que David tuvo en el Señor, de quien es de verdad la victoria, no de David, no de Saúl, como Saúl lastimosamente ya pedía que daran por él, ¿verdad? La espada por Saúl, la espada por el rey, y se olvidó de la espada por Dios y la espada por Israel, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que entender que la victoria es del Señor. Si yo estoy aquí predicando, es una victoria de mi Dios. No es por mis fuerzas, no es por mis estudios, no es por mi condición, es porque el Señor es toda la honra y toda la gloria de Él que yo esté aquí. Si usted hoy vino a congregarse, no es porque usted es muy cargue, porque hoy se levantó y porque usted, ay, voy a ir hoy a la iglesia. Usted vino hoy aquí porque es la victoria del Señor. Y el Señor lo hizo venir aquí porque todo se trata de Dios. El estar aquí, el estar un año más aquí, es gracias a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Reconocer que no se trata de lo que nosotros tenemos, sino de que obedecemos al Señor. Y con las cosas que el Señor nos dé, cualquier instrumento que nos dé, sea grande, sea pequeño, sea una piedra o sea lo más pequeño, nosotros somos obedientes. Dice el Señor, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tenemos que obedecer al Señor, tenemos que ser fieles al Señor. Dice que las piedras representan herramientas espirituales como la fe, el conocimiento, la obediencia, la oración, la alabanza al Señor. Eso representan esas 5 piedras. Qué hermoso, ¿verdad? Me gusta más esa simbología que tal vez las otras teorías que hablan otros hermanos. No estoy diciendo que ellos están equivocados, no. Yo respeto la exposición de cada uno, pero a mí me gusta ver esa simbología del Señor. David se cargó de esa fe, sí. David se fue y se cargó de esa fe, conocimiento, obediencia, oración y alabanza al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos otra vez, fe, conocimiento, obediencia, oración y alabanza al Señor. Para mí son como las cosas que representaban esas piedras. Amén. También simbolizan la formación del carácter a través de las pruebas. ¿Por qué? Dice, como las aguas pulen las piedras. Hablamos al principio de que son piedras especiales. Las piedras que están en los ríos son diferentes a otras piedras. Están pulidas de tanta agua que ha pasado. ¿Cuántas veces el Señor nos va puliendo a cada uno de nosotros? Por medio de tribulaciones, por medio de pruebas. Una y otra cosa que nos va pasando, eso es parte del Señor, nos va puliendo y nos va haciendo esas piedras pulidas, esas piedras especiales, ¿verdad? Y hay otros hermanos que hablan de que estas piedras también habla de o simbolizan el ministerio quíntuple. ¿Saben cuál es el ministerio quíntuple? ¿Ah? ¿No? Bueno, la palabra nos enseña que solo hay 5 ministerios. Ya los hemos hablado varias veces en el discipulado, ¿verdad? Y esos 5 ministerios, ¿cuáles son? Evangelismo, pastor, pastorado, maestros, apostolado y profecía. Muy bien. Entonces, hay unos hermanos que hablan de que esas 5 piedras simbolizan esos 5 ministerios que el Señor tiene para la iglesia, para los hijos de Dios. Son los 5 ministerios, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo más importante? Y ahora que estábamos con esta alabanza muy hermosa que estábamos cantando, dice 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, después de que el filisteo, es más, les voy a leer el 44, dice el 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y entonces, que es cuando él se burla, ¿verdad? Del Señor y de David, como diciendo, ¿acaso que soy un perro para que me traiga palos y piedras de usted? Porque David, eso es lo que lleva, su callado y las piedras, ¿verdad? ¿Y cómo le contesta David en el 45? Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel,
a quien tú has provocado. Qué hermoso, ¿verdad? Qué fe la de David. Diciendo, tú tienes todo el armamento poderoso que te han puesto por ser un gigante y filisteo, y ellos eran especialistas. Es más, el pueblo de Israel tenía que ir donde los filisteos para que les hicieran las armas, ¿sabían ustedes? Porque ellos eran los cargas haciendo espadas. Entonces ellos tenían que comprar las armas a los filisteos y después ir a pelear contra los filisteos, ¿verdad? Porque ellos todavía no sabían el arte de la parte de hacer estas armas o esos armamentos. Entonces ellos tenían sus trajes y todo, ¿verdad? Y dice aquí David, tú vienes contra mí, dice, vienes a mí con espada, lanza y jabalina. ¿Sí? Viene armado hasta los dientes, como decimos, ¿verdad? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, en el nombre de mi Dios, de mi Señor, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Como diciendo, ay papá, ahora sí te metiste en problemas, Goliat, porque usted me ve pequeñito a mí, pero mi Dios es el más grande. Y has provocado al Dios más grande y poderoso. Y así es como nosotros tenemos que hablarle a este mundo, a ese pecado que nos quiere destruir, que quiere llegar y tocar la puerta para que volvamos a pecar, a ese viejo hombre, a ese enemigo que todos los días está ahí latente, que quiere ver cómo nos hace caer. Tenemos que hablarle como David. Has provocado a ese Dios todopoderoso y yo estoy aquí con mi Dios y a mí eso no me va a mover ni para la derecha ni para la izquierda. Yo sigo en obediencia a su palabra. Pero qué triste, hermanos, que muchas veces vemos creyentes que se acobardan cuando ven ese Goliat, que se acobardan cuando ven esas jabalinas y esa espada y de una vez empiezan a temblar sus rodillas y empiezan poco a poco a volver atrás, a ese Egipto donde el Señor los sacó. Tenemos que tener nuestra confianza en el Señor y entender que no se trata de nosotros, porque todos los que estamos aquí, ninguno de los que está aquí puede decir, yo sí puedo. No, usted no puede. Dios es el que puede en usted. Si usted tiene a Dios en su vida, si usted tiene a Dios en su corazón, si usted busca la presencia de Dios todos los días, Dios lo puede sacar de donde usted esté metido. Dios lo puede sacar de cualquier problema. Dios lo va a sanar y lo va a perdonar de todo lo que usted ha hecho. Pero si usted no tiene a Dios, por más fuerte, por más estudioso, por más lo que usted quiera, por más armadura de la de Saúl, por más armadura que tenía Goliat, usted no puede contra el poderoso gigante que es nuestro Señor. Él es el único que nos puede sanar, Él es el único que nos puede hacer ganar las batallas. Así que busquemos su presencia, busquemos obedecerle a Él siempre. No importa quién sea usted, si es el más débil de esta congregación, si es el más pobre espiritual, si es el que menos sabe de la Biblia. Lo que importa aquí es que su corazón esté dispuesto al Señor. Porque el Señor va a tomar esos instrumentos débiles, como vimos a David, un simple pastorcito, y le ganó al más fuerte de los filisteos, con unas piedritas. Y con una piedra lo noqueó. Y después dice la palabra que David con la espada llegó y le cortó la cabeza. Imagínense la espada que tenía Goliat y levantar esa espada a ese pobre muchacho y cortarle la cabeza, porque el Señor lo fortaleció. Le apuesto que todos los que estamos ahí, aquí, ninguno se hubiera aguantado esa espada de un hombre de 3 metros, entrenado en la guerra. Esa espada lo que pesa, ¿eh? Y él la levantó y la cortó. Porque el Señor lo había preparado a David. Lo había preparado con las ovejas, con los animales salvajes que tenía que defender las ovejas. Ya lo venía preparando. Como esas piedras que venían siendo moldeadas por el agua. David venía siendo preparado por el Señor para ese día, para ese momento. Para darle la victoria que es del Señor. Amén. Y vemos muchos otros ejemplos de instrumentos débiles en la palabra. Por ejemplo, en Éxodo 4:2 vemos una caña o la vara que tenía Moisés. Decía Moisés, pero si voy, ¿quién va a creer que yo estoy contigo? Dice, bueno, toma esa vara, tira en el suelo y se convirtió en serpiente, ¿se acuerdan?
Y el mismo Moisés dice la palabra que le tenía miedo, se le quitaba a la serpiente, le tenía miedo a la serpiente, ¿verdad? Y el Señor le dijo, tómala de atrás y se volvió a convertir en varias. Y así se van a dar cuenta quién es el que te envió, ¿verdad? De algo tan débil, tan insignificante como una vara, el Señor hace sus maravillas. Vemos también en Jueces 15:15 la quijada que utilizó. ¿Quién utilizó una quijada para matar un montón? Sansón, ¿verdad? Esa es una historia muy famosa también. Una quijada, imagínense. Una quijada. Ah, sí, ahí está. Ah, mira. Está bonito, es que no la había visto yo. Una quijada. Con una de esas mató a cientos, ¿verdad? Sansón, imagínense. Una quijada. Una vez fui yo ahí por mi casa hay un matadero, bueno, ¿cómo se llama? Una empresa que tiene esta parte de ganado y a veces sacan residuos de los huesos. Y había un hueso grandísimo. Entonces yo lo agarré y se lo llevé a los perros para que comieran. Esos huesos así que los recién sacan de destazar a los animales, ¿verdad? Las veces. Y llevé ese hueso a la casa. Pero era muy grande, ese hueso era como más de un metro, como 1,20 m por ahí. Ese es de la pata de la vaca, no sé. Y lo llevé yo y entonces yo le daba con el machete, le daba y nada, que no podía cortar. Entonces agarrar un metado y cortarlo porque era un hueso duro, ¿verdad? Pero un hueso gigante. Una quijada es algo más pequeño. Pero la fortaleza que el Señor le dio de que la quijada no se quebrara y de que Sansón tuviera la fuerza para esa quijada empezar a matar todo ese montón de hombres. Porque el Señor es así. El Señor nos fortalece con esos instrumentos débiles. Lo vemos también en Mateo 13:32, la semilla de mostaza. Imagínense, la semilla de mostaza. ¿Cuánto podemos aprender de la semilla de mostaza, verdad? Increíble. La más pequeña de todas. Y crece, uff, gigantesco. Es ese árbol, ¿verdad? Cuando crece. Pero especialmente la semilla de mostaza quiere hablar de esa fe que el Señor pone en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cuánto puede crecer? ¿Cuánto nos puede hacer crecer a nosotros en espíritu y verdad cuando dejamos que el Señor trabaje en nuestras vidas? Con esa palabra, con esa semilla que hoy o que un día nos sembró un mensajero de Dios, un pastor, un evangelista, un hermano de la fe, una persona que nos habló del Señor en el bus, en una película, ahora que estuvo todo lo de Navidad y todo el mundo andaba celebrando ahí. Qué hermoso es compartir la palabra del Señor, porque usted puede sembrar esa semilla y otro la va a regar y el crecimiento lo da siempre el Señor, dice la palabra, ¿verdad? Así es. Y otra semilla, los 5 panes de cebada, 5 panes de cebada. Con 5 panes del Señor le dio alimento a más de 5,000, ¿verdad? 5,000 personas. Imagínense, con 5 panes. Todo eso hace el Señor y 2 peces, ¿verdad? Todo eso hace el Señor con instrumentos débiles. Dice 1 Corintios del 1 al 27 al 29. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? De lo débil del mundo. De ahí me sacó el Señor a mí. Y a cada uno de ustedes. De lo débil. Del barrio más bravo, como dicen. De la familia, el más señalado. Aquel, el que estaba allá, el que nadie quería. O el que lo tenían a un lado. Aquel en el que el trabajo todo el mundo lo criticaba. Aquel que en el colegio le decían que no servía. En la escuela. Aquel que en el barrio todos se burlaban. Del más débil, de lo más débil, dice el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? De lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. De lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. No es que el Señor, no es que el Señor va a orar a nosotros y nos va a hacer pasar vergüenza a los demás.
No, sino que el Señor, al que se cree fuerte, lo humilla. Y al que es humilde, lo enaltece. Esa es la diferencia. Es el Señor el que trabaja. Nosotros tenemos que ser obedientes y seguir en humildad y seguir siendo o reconociendo nuestras debilidades ante el Señor, para que el Señor siga fortaleciendo en nuestra vida siempre su verdad, su voluntad, la fe del Señor, cada uno de nosotros. Por eso tenemos que dejarnos llevar por el Señor, porque el Señor es el que nos lleva, el que nos fortalece. Pero bueno, conocemos cuál es la armadura de Dios. ¿Para qué sirve la armadura de Dios, verdad? Bueno, vamos a ir a Efesios 6, del 13 al 18, que lo conocemos muy bien. Efesios 6, del 13 al 18. ¿Para qué es la armadura de Dios? Y empezando en el versículo 13 de Efesios 6, dice el Señor, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Para eso es la armadura de Dios. ¿Para qué? Para resistir al día malo. Al día malo. Este 2025 sé que muchos de ustedes pasaron momentos difíciles, cosas fuertes, pero hermanos, este 2026 es un año de prosperidad, dirían algunos, ¿verdad? Yo les puedo decir que pueden venir con días más malos, pero si nosotros tenemos la armadura del Señor, vamos a resistir a ese día malo cuando venga. Y si estamos ya en ese día malo, vamos a resistir. Si tenemos al Señor, estar firmes. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo no les voy a decir que va a estar mejor. Ahora Venezuela llegó y se llevaron a Maduro y ¡oh, aleluya! Libertad para Venezuela. Ahora va a empezar un caos en Venezuela. ¿Por qué? Porque todos van a querer apoderarse de Venezuela. Los malos y los más malos, ¿verdad? Tenemos que orar mucho por nuestros hermanos que están allá sufriendo. Van a pasar cosas muy fuertes. Uno quiere como que llegue una persona buena al poder y Venezuela se establezca y sea mucho mejor. Eso es lo que queremos. Y qué dicha que quitaron a Maduro, porque eso era terrible. Pero, ¿por qué yo voy a engañar o engañarlos a ustedes o engañarme a mí mismo y decir que ahora Venezuela sí está súper bien? No, no. Puede ser que esté peor. Puede ser que Costa Rica vuelva a quedar este mismo gobierno que está o venga otro gobierno y no les voy a decir que va a ser mejor, este que está o otro, puede ser peor, porque es que es lo que la palabra me enseña, que las cosas cada vez van a ser peores. Entonces, ¿por qué yo les voy a decir a ustedes que este año va a ser de prosperidad espiritual en el Señor, los que estamos con el Señor, los que tenemos la armadura del Señor, porque vamos a resistir el día malo, porque vamos a resistir a todo este maligno que está viendo cómo destruirnos. Eso sí se los puedo garantizar al que está en el Señor. Pero el que no está en el Señor, el que viene a la iglesia nada más para que lo vean, el que nada más viene para que le den un trabajo, o nada más viene para que le diga que sí la novia o el novio, ¿verdad? O para que la esposa no lo saque de la casa, o para que el esposo no la deje, que lastimosamente, hermanos, hay muchos que van a las iglesias por eso y no vienen a buscar al Señor. Al Señor se viene a buscarlo a Él. ¿Qué importa lo que esté pasando usted en su vida? ¿Qué importa cómo está su situación en su familia? Usted viene a buscar al Señor, la palabra del Señor, porque el Señor es el que lo va a fortalecer en ese día malo. Y el Señor nos va a sacar de esa situación y nos va a bendecir y nos va a sanar y nos va a limpiar. Pero el Señor nos sana y nos limpia para que nosotros caminemos limpios, en santidad, nos santifiquemos todos los días, lo busquemos a Él todos los días. Si tenemos la oportunidad de irnos a otro barrio, nos vamos, si el Señor nos da la oportunidad. Si nos da la oportunidad de cambiar de trabajo, le damos gracias a Dios y cambiamos de trabajo. Pero hay hermanos que no pueden, tienen que seguir en esta situación, en esta situación. Por eso dice la palabra que tenemos que tomar la armadura de Dios para que poder resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Acabado todo es cuando usted se muere o cuando el Señor vino por la iglesia.
Hasta ahí se acaba todo. Antes no, antes no. Por más que ustedes quieran que se acabe el problema mañana o esta semana, no, la palabra dice que eso va a acabar cuando el Señor diga que va a acabar. Y es cuando Él venga por su iglesia o cuando usted muera físicamente y tenga ya el boleto a donde usted lo compró. Si usted lo compró con el Señor o usted lo compró sin el Señor. Que ya ahí no hay nada que hacer. Y es la muerte segunda que la palabra nos enseña también. Por eso nosotros tenemos que estar listos, preparados. Porque el día que el Señor nos llame, ya sea porque nos morimos físicamente, o ya sea porque Él venga por su iglesia, tenemos que estar preparados. Dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Tenemos que caminar con verdad, con justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, no el evangelio de la discordia, no el evangelio de la prosperidad, no el evangelio del legalismo, que critico a todo el mundo porque todos están mal y porque yo sí tengo sana doctrina, como hacen algunos. No, ahí dice el Señor, el evangelio de la paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo Cristo da. Eso es lo que tenemos que predicar, eso es lo que tenemos que nosotros hablar siempre, el evangelio de la paz, con justicia y con verdad. Sobre todo, dice la palabra, tomad el escudo de la fe. Sobre todo, la fe, lo que el Señor nos ha enseñado. No importa que usted aprendió un poquito en una iglesia, otro poquito en otra iglesia, y otro poquito en esta iglesia, pero que usted todo lo que haya aprendido y siga atesorando en su corazón y apruebe y abrace, sea conforme a lo que escrito está, no conforme a lo que le enseñó fulano, sultano, mengano. Porque lo que el hombre dice se lo lleva el viento, pero la palabra del Señor perdura para siempre. Por eso no importa si se lo enseñó uno o el otro, lo importante es que esté confirmado por el Espíritu Santo a través de la palabra. Amén. Eso es lo más importante. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, que es la salvación que da nuestro Señor, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Y para terminar, dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. ¿Por qué cree que oramos aquí todos los domingos? Y pasamos la semana orando con las peticiones. Porque entendemos y el Señor nos ha puesto a nosotros la conciencia de que tenemos que orar unos por otros, de que tenemos que estar pendientes. ¿Dónde estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo le fue en vacaciones? Feliz cumpleaños. Por ahí le mandé a decir a un hermano, feliz cumpleaños, no me ha respondido todavía, pero feliz cumpleaños. Pero por lo menos sabe que lo tengo presente en mi corazón, ¿verdad? Pero eso se trata, de estar unidos en la fe, de estar ahí constantes en oración, sabiendo que el Señor hace todo maravilloso y que para Dios no hay nada imposible y que Él es el poderoso gigante. Si estamos con esta armadura que nos dice la palabra aquí en Efesios, vamos a resistir el día malo, hermanos, porque vienen cosas tremendas este año, cosas muy fuertes y lo van a ver a nivel mundial, cosas muy fuertes. Me decía mi hijo, papi, es que yo veo las noticias y veo que cada vez falta menos. Y le digo, sí, cada vez falta menos. Cada vez falta menos. Por eso cada vez tenemos que estar más agarraditos de la mano del Señor. Porque cada vez falta menos. ¿Cuándo? Puede ser dentro de 40 años, 30 años. O puede ser que este año empiece todo fuerte. Pero tenemos que estar agarrados del Señor. Ya el tratado de paz está casi listo en Medio Oriente, por si no lo han visto, ¿verdad? Los que les gusta ver un poquito noticias de afuera, ya ese tratado está casi listo, ¿verdad? Esto que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, que muchos dicen, ay, qué bueno que es, que esto, que el otro. Bueno, déjeme decir que es parte de que todo el mundo tenga esa felicidad. Uy, qué dicha, ya quitaron eso, ahora vayan al otro país y quiten aquel otro, y vayan a aquel otro país y quiten al otro, y que quiten a todos esos, dicen algunos, ¿verdad? Cuando venga esa paz mundial, vayan a Apocalipsis y se van a dar cuenta. Nosotros que estamos leyendo Apocalipsis, ¿verdad?
estamos estudiando este libro maravilloso, ahí nos vamos a dar cuenta de que estamos en los tiempos finales, hermanos. También vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios y vamos a terminar con este salmo maravilloso, Salmo 21:13, que dice la palabra del Señor. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Amén, así es. Porque el Señor es grande, grande en misericordia, hermanos. Y por eso nosotros cantamos y alabamos de su poder, de su fuerza, de que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que todo lo sabe. Él sabe nuestro destino, nuestro principio, nuestro propósito. Y nosotros tenemos que pedirle a Él guía todos los días, que nos enseñe cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro llamado, qué es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, cuáles son los dones que el Señor nos ha dado para ponerlos a su servicio y no quedarnos sentados en una silla esperando que nos hablen y que nos hablen. Tenemos que movernos, hermanos. La iglesia no puede seguir durmiendo. La iglesia no puede seguir ahí esperando que venga el Señor. La iglesia tiene que estar trabajando en la obra del Señor y que el Señor nos encuentre a nosotros obedeciendo a su palabra. No sentados ahí guardando un talento esperando que venga el Señor. No, hay que multiplicar ese talento. Es lo que el Señor nos enseña. Y ese talento se multiplica cuando usted trabaja, cuando usted le sirve al Señor, cuando usted le obedece al Señor, cuando usted va y habla del Señor, cuando usted da testimonio, cuando sus frutos se ven, son visibles. Así es como el Señor nos quiere encontrar a nosotros, a su iglesia. Por eso tenemos que dejarnos, hermanos, dejarnos instruir por el Señor todos los días. No piense que usted es débil, que es que yo soy tan pequeño, es que yo casi no sé nada de la Biblia, es que estoy empezando, es que, mira, volví otra vez al pecado y estuve otra vez en el mundo y hasta ahora volví a la iglesia. Hermano, no importa. Aquí no importa de dónde viene usted, sino de aquí en adelante, ¿para dónde va usted? ¿Con quién se va usted? Si el Señor se va con usted, si usted está con el Señor, si usted quiere caminar con el Señor, si usted quiere que el Señor esté en su vida, eso es lo más importante. Y el Señor va a fortalecerlo, le va a poner su armadura de verdad, de justicia, de ese evangelio de la paz. Va a fortalecer su fe, lo va a hacer madurar, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia. Gracias, Dios. Gracias, Señor Padre Santo. Gracias por darnos la oportunidad una vez más de venir, Señor, y predicar tu palabra, Señor. A cada uno de mis hermanos, especialmente a mi vida, Señor. Gracias. Porque sabemos y entendemos, Señor, que esto se trata de ti solamente, Señor. Que toda la honra y la gloria sean para ti. Y que venimos aquí, Señor, para poder escucharte, para poder amarte, para poder servirte, conocerte cada día más, Señor. Porque tú eres el Dios maravilloso que ya ha hecho todo por nosotros. Ya has hecho todo el sacrificio incomparable, Señor, por cada uno de nosotros. Ya estuviste en esa cruz que me correspondía a mí, Señor. Y tú lo hiciste por mí, por cada uno de mis hermanos, Señor. Dándonos la oportunidad, Señor, de ser salvos, Señor. De limpiarnos de todos nuestros delitos y nuestros pecados. De hacernos nuevos completamente, Señor. Que tú, Señor, con tu amor, con tu sabiduría, Señor, con tu misericordia, con tu gracia, Señor, nos has alcanzado, Señor, y nos has dado una vida nueva. Bendito sea, Señor. Y si alguno de los que está aquí, Señor, todavía no le ha entregado su vida a ti, Señor,
Si alguno de los que está aquí, de los hermanos, hoy ha vuelto otra vez a escuchar tu palabra y ha entendido que ha caminado sin ti tanto tiempo, Señor, pon ese corazón, Señor, ese arrepentimiento, Señor, que esa persona entienda, Señor, que hoy es día de volver a casa, que hoy es día de volver a ti, Señor. Que si ha venido aquí, Señor, es porque así tú lo has querido, Señor. Porque es tu obra maravillosa, Señor, en nuestras vidas. Y ahí donde estás, hermano o hermana, escuchando este mensaje, dile, Señor, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque todo este tiempo, Señor, pensé que estaba bien y que con mis propias fuerzas podía salir adelante. Pero hoy me he dado cuenta que soy un instrumento débil, que necesito ser moldeado, Señor, por tu palabra, que necesito llevar esa preparación que han llevado tus hijos, tus siervos, como David. Porque tú quieres, Señor, que yo mate ese gigante, Señor, con tus fuerzas, con tu palabra, Señor, con tu armadura. Porque todo es tuyo, Señor, y la victoria es para ti, Señor. Que tú me das la oportunidad hoy de ser tu hijo una vez más, Señor. Perdóname, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, de haber caminado en contra tuya, Señor. Y hoy, Señor, estoy aquí, Señor, para que me abraces una vez más. Gracias, Señor. Gracias por limpiarme, Señor, de todo pecado, Señor. Gracias por quitarme toda esa maldad. Gracias por curar todas mis heridas, Señor. Gracias por salvarme. Bendito sea, Señor. Gracias. Te damos gracias, Señor, cada uno de nosotros, Señor, porque tú has hecho una vida nueva con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque si no te hubiéramos encontrado, ¿qué sería de cada uno de nosotros, Señor? ¿Qué sería de nuestras vidas si no te hubiéramos encontrado, Señor? Pero tú, Señor, nos has llamado otra vez a ti, Señor, y nos has dado la oportunidad de ser tus hijos, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendito sea, Señor. No tenemos cómo agradecerte tanto, tanto amor por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos. Bendito sea, Señor. Te damos gracias, Señor. Y así como nos has limpiado y nos has dado esta vida nueva, Señor, te pedimos, Señor, por todos esos que todavía no han llegado, Señor, a ti, Señor. Por todos esos que estuvieron y se apartaron. Por todos esos hermanos, Señor, que están perdidos en este mundo, Señor. En estos vicios, en esta mentira, en el pecado, para que puedan llegar a ti, Señor, y entender que tú eres el único Dios verdadero, el único que nos puede fortalecer y dar la victoria. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, y por cada una de las familias aquí representadas, Señor. Gracias, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, una vez más.